Saludos a todos. El objetivo de esta charla es hablar del manejo perioperatorio de dispositivos de estimulación cardíaca, una visión práctica, una forma concreta de desarrollar y enfrentarnos a esta situación cada vez más frecuente y cotidiana. Vamos a trabajar cuatro puntos fundamentales y el primero de ellos es ¿con qué nos podemos encontrar? Es la situación por la cual debemos hablar del problema. Y un punto de partida importante es la aproximación con radiografía, porque allí podemos observar a partir de los electrodos, sin que necesariamente tengamos información adicional, cuál es el tipo de dispositivo que tiene el paciente. Observen, por ejemplo, en esta radiografía cómo hay un dispositivo de estimulación con dos cables, pero que los cables no tienen ninguna particularidad. Y cuando ustedes lo comparan con esta otra radiografía, se dan cuenta que hay dos cables también, el dispositivo es más grande, pero en el cable ventricular, como está señalado en la flecha hacia la parte inferior derecha, ustedes observan un coil de alta energía, lo que significa que estamos observando un marcapasos bicameral al lado izquierdo y un cardiodesfibrilador bicameral al lado derecho. Ahora, por supuesto, existen múltiples tipos de dispositivos de estimulación cardíaca y hay algunos más complejos. En este caso, ustedes observan tres diversos cables, uno en la aurícula derecha, uno en el ventrículo derecho y un tercer cable que está en el seno coronario. Entonces, este dispositivo es un resincronizador cardíaco. Pero ese mismo cable, ese mismo dispositivo con tres cables, pero que tiene diferentes cables en el ventrículo derecho, en este caso un cable de alta energía, se constituye un cardiodesfibrilador con resincronizador. Por supuesto, podemos tener alternativas nuevas, y esto es un dispositivo que podemos encontrar. Ustedes no observan el dispositivo prepectoral, sino que lo observan en el lado lateral del tórax y observan un solo electrodo que no está endovascular, sino que está subcutáneo. En este caso estamos hablando de un cardiodesfibrilador subcutáneo. Es muy importante tener en cuenta que existen nuevos dispositivos como los monitores de eventos que se insertan subcutáneo en el tórax, no tienen cables endovasculares y estos dispositivos no generan ningún tipo de inconveniente o problema para ser llevados a algún tipo de cirugía. El segundo punto importante es cuáles son los reales riesgos a los que el paciente está sometido. Tenemos muchos probables ideas de que el paciente que se ha sometido a cirugía y no se reprograma puede tener muchos riesgos. Sin embargo, nos damos cuenta que la realidad plantea otra situación. Pero un electrocardiograma, eventualmente, si no se puede reprogramar el paciente, podría indicarnos cuál de los dos pacientes, en este caso, tendría un riesgo más alto que el otro. Este paciente tiene 85 años, un marcapasos con estimulación ventricular y toracotomía urgente. Está en modo bipolar. Este mismo paciente, pero con este marcapasos, programado en modo unipolar y estimulación ventricular, nos plantea una pregunta: ¿cuál de los dos tendría mayor riesgo? Y la respuesta es: este paciente, dado que está con estimulación unipolar, eventualmente podría interferir con la estimulación del marcapasos con un electrobisturí, por ejemplo. Por lo tanto, este paciente tiene que ser vigilado de manera mucho más estricta y debería ser, ojalá, intervenido con una reprogramación previa o ponerle un magneto encima del dispositivo. Los riesgos reales son los siguientes: la interferencia electromagnética o aquellos que están relacionados directamente o con la anestesia o con el tipo de cirugía. Los de la interferencia, que haya un defecto en la detección o que se inhiba la estimulación o que se acelere la estimulación, o si tiene un desfibrilador, eventualmente que se inhiban las terapias o que produzca terapias inapropiadas. Por supuesto, la cirugía o la intervención, sobre todo las cirugías cardiovasculares o torácicas, por la cercanía con el dispositivo, podrían tener un daño al dispositivo o a los electrodos, o desplazar los electrodos, o que varíe la impedancia o el umbral de los mismos. Eventualmente es muy poco frecuente que sea conducida la energía al tejido a través del electrodo y que pueda generar una quemadura, o que se produzcan arritmias. Los riesgos reales de lo que puede ocurrir son estos. Pero es muy importante tener claridad con respecto a exactamente el marcapasos, qué papel realiza, y por ello vamos a ciertos principios básicos. El marcapaso en esencia hace cuatro grandes funciones: la detección, que es la capacidad de detectar los latidos intrínsecos y actuar en consecuencia; la estimulación, que es emitir un pulso eléctrico para generar una despolarización; la captura, y es el efecto que la estimulación previa logra en el tejido miocárdico para producir efectivamente una despolarización; y si es un dispositivo de estimulación cardíaca tipo cardiodesfibrilador, pues generar, detectar y tratar arritmias ventriculares mediante sobreestimulación o mediante un choque eléctrico. Pero el electrocardiograma no necesariamente nos permite, de acuerdo con el tipo de programación, aclarar exactamente cómo está
programado ese marcapaso. Por lo tanto, en la detección no necesariamente voy a observar porque el ritmo intrínseco puede ser el que prevalezca. La estimulación, la espiga no me asegura estimulación. Recuerden que puede estar en modo bipolar, como previamente lo observamos. El QRS ancho tampoco necesariamente me dice que hay captura porque perfectamente puede estar el electrodo puesto en una posición septal o puede ser un resincronizador y tener un QRS estrecho. Y las terapias no las detectamos con la programación o con el electrocardiograma. Eso ocurre solamente en caso de que se presenten las taquicardias. Entonces nos tenemos que responder efectivamente qué logra el electrocardiograma decirnos. Y nos puede decir varias cosas, por ejemplo, cuál es el efecto del imán. Una cosa muy importante que tenemos que responder es que recuerden que el no ver espiga no significa que hay disfunción y recuerden que si el QRS está estrecho, tampoco eso significa disfunción. Este código de lenguaje nos permite saber cuál es la forma en que está programado el marcapaso. Y ustedes van a observar en las notas de reprogramación que hay 4 letras usualmente y que esas letras se refieren el primero a la cámara estimulada, que puede ser dual, aurícula o ventrículo o ninguna. La segunda letra se refiere a la cámara detectada, dual, aurícula y ventrículo, o aurícula o ventrículo o ninguna. Y la tercera sería la respuesta a la detección, que usted puede inhibir o generar estimulación o ambas. Y la cuarta habla de la programabilidad y la respuesta del sensor. Usualmente en cirugía, sobre todo cuando el paciente es dependiente de estimulación, nosotros ponemos el marcapaso o el desfibrilador en un modo DOO o en un modo VOO. ¿Por qué razón? Porque pretendemos que haya una estimulación permanente en ambas cámaras y que no sea inhibido por interferencias externas. Y si el paciente tiene un desfibrilador, las terapias usualmente se suspenden, se interrumpen, por lo cual el paciente debería estar monitorizado permanentemente y también conectado a un desfibrilador externo. Entonces deberíamos preguntarnos cuándo efectivamente yo puedo hablar de que el marcapaso está disfuncionando y cuándo esto podría ser un problema para una cirugía o un manejo perioperatorio. Por supuesto, si yo tengo algún tipo de alteración en la detección, en la estimulación, en la captura, en la resincronización o eventualmente en las terapias del desfibrilador, eso podría llamarse disfunción del dispositivo. Hay varios protocolos que se han evaluado, porque por supuesto en los escenarios ideales la reprogramación ocurre previamente, pero algunas veces el paciente debe ser llevado a cirugía de manera urgente o relativamente urgente, y se han evaluado diversos protocolos que buscan minimizar los problemas relacionados con electrocauterio con interferencia, con protocolos que son sencillos y que algunas veces discriminan la distancia de la cirugía a donde se encuentra el dispositivo. Les voy a mencionar varios de ellos y en esencia lo que quiero decirles con estos protocolos es que la gran mayoría de veces no hubo mayor interferencia con el dispositivo, con la seguridad del paciente, en marcapasos o inclusive en cardiodesfibriladores. Miren qué interesante, por ejemplo, este protocolo. Si la cirugía era una cirugía abdominal, pélvica o de extremidades inferiores, no se intervenía, no se reprogramaba. Y si era una cirugía anatómicamente cercana al sitio donde estaba el dispositivo, menos de 6 pulgadas, se reprogramaba asincrónico y se apagaban las terapias. Pero si era más de 6 pulgadas, se ponía un imán, un magneto, encima del dispositivo durante el procedimiento. Y lo que se encontró es que no hay una afectación o un riesgo mayor de una alteración que lleve a que el paciente tenga complicaciones, de que se den terapias o apropiadas o inapropiadas, sino que el dispositivo funciona en esencia de una manera normal. Y este protocolo, un poco más reciente también, nos dice algo similar, muy parecido al previo. Nos dice los dispositivos como desfibriladores que tengan cercanía anatómica con la cirugía son los que se deben reprogramar, apagar las terapias, dejarlo en modo asincrónico, pero eventualmente un dispositivo que esté más de 6 pulgadas del campo quirúrgico probablemente no tenga mayor inconveniente. ¿Cómo resolver los problemas? Bueno, vamos a tratar de elaborar una estrategia. Y esa estrategia nos debe llevar a un antes, a un durante y a un después. Antes yo debería prevenir inconvenientes o problemas. Durante debería tratar de resolverlos. Y después, ¿cómo llevo a mi paciente a la recuperación a su posoperatorio sin que tenga mayor inconveniente? Los canadienses nos dicen varias recomendaciones acerca de cómo llevar ese paciente.
nos dicen el manejo preoperatorio es fundamental y probablemente esto es algo de lo que todos los días debemos aprender más. Darnos cuenta de si nuestro paciente no solo tiene un dispositivo de estimulación, sino cuál es el tipo de dispositivo, porque las implicaciones son muy diferentes si mi paciente tiene un monitor de eventos, así tiene un cardiodesfibrilador. Yo en la evaluación prequirúrgica debería tener claro cuál es el tipo de dispositivo que tiene mi paciente. Pero aparte de eso, yo debería poder responder estas inquietudes. ¿Mi paciente es dependiente de estimulación o no lo es? ¿Qué longevidad todavía tiene el dispositivo? ¿La respuesta a un imán es una respuesta programable o es una respuesta estandarizada de antemano? ¿Y será que este dispositivo, en este caso un desfibrilador, podría dar choques eléctricos y podría generar un problema para el paciente o para todo el equipo que interviene? Por supuesto, si yo puedo contactar al electrofisiólogo previo a hacer la reprogramación, es el escenario ideal, debería ser así. En caso de que sea una cirugía urgente, tener las precauciones que previamente mencionamos, 6 centímetros, 6 pulgadas de distancia al menos, un magneto, menos de 6 pulgadas, idealmente hacer la reprogramación. En el intraoperatorio, yo debería tener un plan y ese plan implica cómo resolver problemas. Fundamentalmente, si es urgente la intervención, yo debería tener consideración para poder estimular de manera externa o un desfibrilador externo si es del caso. Debería monitorizar electrocardiográficamente siempre, minimizar la interferencia electromagnética y, por supuesto, hacer una reprogramación lo antes posible. Si puedo seleccionar el electrobisturí, debería ser bipolar. Y si tiene que ser unipolar por alguna circunstancia, debería tratar de alejar la ruta directamente del campo donde se encuentra el dispositivo. Hacer aplicaciones por cortos intervalos menores de 5 segundos, evitar el contacto directo con el dispositivo y si utilizo argón, eso podría generar algo de interferencia electromagnética, por lo que debería tener las precauciones similares. Pulsos de aplicaciones por debajo de 5 segundos. En el posoperatorio, yo debería continuar la monitorización electrocardiográfica del paciente, ver si las frecuencias cambian, reprogramar el dispositivo posoperatorio de manera temprana, sobre todo si no se pudo reprogramar antes, si es una cirugía torácica o que implique manipulación de la vasculatura de la parte superior del tórax o del corazón, debería ser una radiografía para evaluar la posición de los electrodos y por supuesto debería ante algún tipo de inquietud contar rápidamente con el equipo de electrofisiología para resolverlo. El imán, aunque puede llevarnos a resolver muchos problemas, tenemos que tener algunas consideraciones con él. Por ejemplo, que el efecto es variable y que en algunos casos podría ser programable y depende de la marca, del tipo del dispositivo, si es un desfibrilador versus un resincronizador o un marcapasos, de la posición del imán en el dispositivo. Algunas veces la sola posición marca que se inhiban o no se inhiban las terapias, por ejemplo. Aquí hay varias gráficas en donde aclaramos que, por ejemplo, ponerle un imán a un dispositivo de algunas casas comerciales podría suspender las terapias en la mayoría de ellos. Sin embargo, en algunas de las casas, por ejemplo en Boston y por ejemplo en St. Jude, podría poner un imán no inhibir las terapias porque es una función que es programable. Entonces yo debería consultar si realmente eso ha ocurrido o no se ha programado o no. En procedimientos urgentes, lo primero que debería tener en cuenta es cuál es el tipo de dispositivo. En esencia, si es un desfibrilador, un cardio resincronizador, debo ser mucho más cuidadoso. En un marcapasos usualmente se genera menor problema, pero debería tener claro si el paciente es dependiente o no. Debería tener un electrocardiograma con y sin imán. Debería tener la posibilidad de brindar estimulación externa por un transcutáneo, eventualmente, si es del caso, un transitorio, si no tengo certeza o veo problemas con la captura. Y, por supuesto, debería tratar de llamar oportunamente al equipo de reprogramación para que pueda resolver algún inconveniente que surge. Pero no debo retrasar el procedimiento, sobre todo un procedimiento urgente. La gran mayoría de las veces, con las precauciones básicas, no se genera mayor inconveniente. En resumen, lo primero que debo hacer es prevenir una muy buena evaluación preanestésica que me determine cuál es mi paciente, cuál es la necesidad de estimulación, cuál es el tipo del dispositivo. Los conocimientos básicos del funcionamiento, por supuesto, nos ayudan a tomar decisiones, cómo se observa el marcapaso del dispositivo del electrocardiograma. El trabajo en equipo en cada vez más complejos escenarios como lo que estamos viendo es supremamente valioso y la reevaluación justo después del procedimiento, sobre todo cuando algún tipo de circunstancia salió por fuera de lo planeado, debería ser la norma. Muchas gracias.